Ok, bueno, buenas tardes a todos. Creo que de hecho diría que en nombre del equipo promotor es un gustazo ver esta sala bastante copada, tanto ayer como hoy. Bueno, yo soy el último y bueno, hasta el final vimos una asistencia bastante interesante y creo que una diversidad de posturas que va y que enriquecería el debate, sobre todo, como hemos insistido, un debate que está bastante marginalizado, que se ha apartado bastante y que intenta en este caso penetrar en el imaginario colectivo para empezar a pensar e impensar algunas cosas que hemos venido dando por supuesto. Yo, en este caso, la presentación que quisiera hacerles va a tener como dos fases. Una primera es sobre todo ver a las fajas, digamos, dentro de un contexto histórico-geográfico particular, específico, basado en un patrón de poder, un patrón de conocimiento, es decir, con una especificidad, y posteriormente dar algunos detalles de los peligros que pudiesen ocurrir en la faja del Orinoco. Ok, lo primero, de hecho, creo que me parece, hay una cosa interesante, se va a notar un poco la vinculación de las ponencias anteriores, sobre todo con el señor John Dillon y la ponencia de Alchereida, porque hay una cosa interesante, ¿no? Es ver lo que estamos tratando de plantear aquí, ¿no? La faja del Orinoco, con digamos, una reserva que es básicamente crudo no convencional, que es crudo extrapesado, y hubo un debate extenso sobre si era la faja bituminosa o la faja petrolífera. Actualmente es denominada faja petrolífera. Está inscrita en una nueva oleada de crudos no convencionales, que es un poco lo que esta mañana planteó el profesor Alchereida. Es decir, lo que está ocurriendo, o el impulso para la explotación de la faja, entra en un contexto, como lo planteó el profesor Alchereida, de expansión de la explotación de crudos no convencionales. El caso de las arenas bituminosas de Alberta es uno de los casos más emblemáticos, pero también lo que se ha planteado, gas de esquisto, petróleo en mares profundos. Pero una cosa interesante aquí es mostrar que se trata de... Se trata de una cosa interesante. ¿Por qué si hablamos de crisis? Y esto es un inciso que aprovecho y lo planteo a raíz de la postura del profesor Alchereida. ¿Por qué si hablamos de crisis energética en la actualidad? Precisamente por una cosa que se trata de reivindicar en esta exposición, que es que constantemente hemos visto la crisis energética únicamente como un problema tal vez de la descompensación que se da entre la oferta y la demanda de energía, de lo que se ha denominado la tasa de retorno energético, pero que esa tasa sola y únicamente está pensada en términos de rentabilidad, en términos de cuánta energía me cuesta una cosa y cuánta energía obtengo finalmente en el proceso, pero digamos que se invisibiliza en esta contabilidad distorsionada propia del capitalismo, se invisibiliza a la naturaleza. Precisamente la crisis energética es imposible entenderla fuera del resto de la crisis sistémica global, en la cual está básicamente incluida una crisis ecológica global. En este caso es importante ver que la energía es naturaleza también, y que lo que no se cuenta en las tasas de retorno energético es precisamente la destrucción de la naturaleza. Es decir, la pérdida de naturaleza no se cuenta como pérdida en las contabilidades. Entonces es una cosa que es importante, porque la crisis energética, de hecho hablamos con mayor intensidad de crisis energética en la actualidad, precisamente porque si bien hemos estado constantemente desde una visión antropocéntrica hablando de la externalización de costos de los países pobres, de los países ricos hacia los países pobres, con respecto a los trabajadores, también se externalizan los costos a la naturaleza. Y una de estas formas de corregir esa descompensación entre la demanda y la oferta de energía, que determina por muchas otras razones la crisis energética, es que los crudos no convencionales son los crudos más contaminantes y más destructores de la naturaleza, y la faja del Orinoco es parte de esta oleada de los crudos no convencionales en la que al parecer nos hemos montado en esa ola. Es importante ver estos dos gráficos de abajo, porque a pesar, insisto, de que en nuestra contabilidad distorsionada no aparecen la huella ecológica y las tendencias expansivas de la temperatura media del planeta, tienen total relación no solo con la crisis energética que se ha desarrollado hasta la actualidad, sino con lo que podría pasar con una explotación masiva de crudos no convencionales.
Saltando aquí un momento, y por eso hablé del profesor John Dillon, vi las inmensas coincidencias cuando se hablaba de Canadá como una potencia energética. No son coincidencias azarosas, sino precisamente, como estamos hablando de un contexto sistémico, estamos viendo como Venezuela también, en nombre de una expansión de la producción, que entonces en esta sala nos están preguntando en nombre de qué se da esta expansión de la producción, en nombre de qué necesidades específicamente se da esta expansión de la producción. Venezuela se ha propuesto para 2019-2021, que siempre están dando cifras diferentes, llegar a 6 millones de barriles de petróleo, básicamente, o a partir de la explotación de los crudos no convencionales de la faja del Orinoco. Dale. Hay una cosa interesante porque ya dado un contexto geográfico, ahora podemos dar un contexto histórico. Seguramente muchos de aquí vimos el programa del Plan de la Patria del presidente Chávez para las elecciones, pero conseguíamos caricaturas que eran bastante representativas del imaginario desarrollista, del imaginario, sobre todo el imaginario desarrollista venezolano, que tiene unas características especiales, ¿no? Uno pudiese ver que en esta caricatura hay una especie de representaciones imaginarias de la idea del desarrollo en Venezuela, porque, por cierto, cabe reconocer los excluidos que han sido colocados en esta cartografía social que se ve en esta caricatura, pero ese imaginario de espectadores de los símbolos de la modernidad que se han implantado, que Coronil había planteado, que se habían iniciado y se habían inaugurado con Pérez Jiménez, pero si uno lo ve en la historia, uno pudiese decir que hasta con Guzmán Blanco, que trataba de implantar la modernidad por medio de infraestructuras, en este caso infraestructuras parisinas que fascinaban a Guzmán Blanco, ve la relación de lo que existe en este caso, o cuál sería el imaginario de desarrollo. Es un desarrollo en este caso que busca una especie de grandeza, una grandeza proporcional no solamente a la retórica, sino hasta a la cantidad de barriles que se venden y la cantidad del precio que se puede vender ese barril. Y esta es otra caricatura que me parece que es bastante representativa de lo que Coronel había llamado el estado mágico, ¿no? Un poco ver como del barril, como si fuese un sombrero de mago, sale salud, educación, pero un poco también el imaginario y la resignificación que se dio de la siembra petrolera en este gobierno, que es una especie de transfusión directa de los petrodólares en misiones sociales, ¿no? Dale. Y otra caricatura también en la cual el pueblo, sobre todo el que participa de las misiones, está montado sobre la flecha de crecimiento, que es básicamente ese patrón de bienestar moderno, sobre todo, que habla de un crecimiento, en este caso del PIB, que no tiene nada que ver con una idea de un mundo y un modelo sustentable. Bueno, un poco lo que hemos dicho, el bastión del desarrollo, el nuevo dorado venezolano es la faja del Orinoco. Dale. Y bueno, esto es una cosa importante porque me pareció esta cita ponerla precisamente porque la faja, y por eso he insistido en un poco meterla en contexto, la faja del Orinoco en cierta forma se ha mitificado como una especie de misión patria. Explotar la faja es una especie de misión patria, pero además que si uno lo revisa en la historia, tiene todos los antecedentes propios del petroestado venezolano. Y bueno, ver aquí yo creo que en cierta forma los tres mitos del desarrollo venezolano, que son, no solo son tres mitos que uno vale la pena mencionar, sino que son constitutivos de la misma nación venezolana, de esta venezolanidad que nos construye, que nos constituye, se refleja un poco justamente en el acto de la nacionalización de la faja el 1 de mayo del 2007, cuando el presidente Chávez planteaba, él se estaba cumpliendo un año más de la cosiata, la traición a Bolívar. A Bolívar lo echaron de aquí, lo expulsaron de Venezuela y querían hasta fusilarlo. Así nació la patria, con un pecado original. Hay una sola forma de lavar ese pecado original, haciendo realidad el proyecto revolucionario de Simón Bolívar, y nos corresponde a nosotros hacerlo ahora, 200 años después. El mito del progreso constitutivo de la nación venezolana, mezclado con el mito bolivariano, pero es un mito bolivariano sobre todo administrado por el petroestado en este caso, se mezclan con un mito de imaginario de riqueza petrolera, de riqueza entre comillas, que está, digamos, todo representado en una frase bastante rica en ese sentido. Un poco, bueno, para ilustrar solamente de forma rápida lo que es la faja, ¿no? La faja es un territorio que más o menos tiene el tamaño de Suiza, para que se pueda tener una idea. Realmente creo que en los informes siempre se saca del Tamacuro, pero del Tamacuro definitivamente es parte de la faja del Orinoco, así sea como zona de influencia, sobre todo por lo que puede pasar en el delta con la explotación del
del crudo no convencional de la faja. Los API de la faja son, bueno, evidentemente, del crudo extrapesado. Y bueno, hay una población rural dispersa. Uno pudiese decir que en términos de la misma modernidad capitalista es un territorio poco modernizado, vulnerable a los flujos de capital, con una población dispersa, con población indígena, cariño y guarao, y que evidentemente está o puede sufrir una especie de acumulación originaria, un poco lo que hemos visto en la historia en el capitalista. Y bueno, también unos detalles que también me pareció importante mostrar. El día del decreto, que fue unos días antes del acto que mostré ahorita, mostrar, bueno, que el Plan Siembra Petrolera, entre uno de sus objetivos es subir la producción de la faja, solamente de la faja, 4 millones de barriles. Bueno, hay acuerdos o negociaciones, es decir, no todos los lotes están ya acordados, hay unos que están en plena negociación, y estamos hablando del plan de inversiones más importante de la historia de PDVSA. Vale también la pena mencionar el proyecto socialista Orinoco, que es, digamos, el esquema para colonizar la faja y, digamos, modernizarla, ¿no? Es decir, convertirla, en palabras del presidente Chávez, en un nuevo país dentro de otro país, ¿no? Citando al presidente Chávez. Dale. Pero bueno, también es interesante ver que la faja no solamente es una acumulación petrolera, sino además es un territorio en el cual existen sobre todo dos áreas importantísimas, que en primer lugar es el delta, ¿okay? Pero también las sabanas inundables que están justamente en el sur del estado de Guárico, cerca del Parque Nacional de Guaro-Guariquito. Estamos hablando de, bueno, una zona de Morichales de la Mesa de Monagas, un poco más al este, y bueno, las propias riberas del delta del Orinoco, del río Orinoco. Bueno, es interesante mostrar que estamos hablando de reservas de biosfera, reservas forestales, parques nacionales, que bueno, dada la historia en este caso, insisto, del capitalismo, han sido espacios poco intervenidos. Este es un gráfico que muestra la intervención, por lo menos hasta tiempo reciente, 2008, que ha tenido la faja, sobre todo la parte más afectada, es la parte más ahí estaría en lo que se llama el bloque Carabobo, que es el bloque que está concesionado sobre todo con el consorcio de las transnacionales rusas. ¿Dale? Y bueno, mostrar también que el Ministerio del Ambiente ha determinado que parte, en este caso de la faja del Orinoco, es una zona, es un área crítica con prioridad de tratamiento, un poco mostrar, bueno, el peligro que tiene la faja, pero un poco unas contradicciones de mostrar que si es un área crítica, las consecuencias que pudiese tener serían importantes, porque estamos hablando de una cuenca petrolera que está en una de las cuencas más importantes del mundo. Estamos hablando, en este caso, de un tremendo desafío y un tremendo peligro en términos ambientales. PDVSA ha afirmado constantemente que somos el país más preparado del mundo para explotaciones de este tipo, en las cuales hay grandes reservas de petróleo junto a grandes reservas de agua. Ok, estos son algunos elementos importantes que vale la pena mencionar sobre los peligros concretos que hay en la faja del Orinoco. La eliminación integral de la vegetación de miles de hectáreas, afectación de la cadena de hábitats y fauna, algunas de las especies en amenaza del libro rojo se encuentran en el territorio de la faja, la contaminación de la producción agrícola, esto es importante. Existe una especie de también debate a lo interno de PDVSA sobre la posibilidad de crear en la zona de la faja, sobre todo las sabanas que no son inundables, un potencial agrícola que sea, digamos, que tenga una capacidad de llevarnos a una especie de soberanía alimentaria en términos de algunos funcionarios de PDVSA, pero que es probable que sea totalmente incompatible con el tipo de explotación de crudos no convencionales que se está dando en este territorio. Estamos hablando de enormes cantidades de agua dulce, básicamente es muy parecida a la que ha planteado el profesor John Dillon. Son cantidades de agua superiores a las cantidades que se requieren para crudos convencionales. Y evidentemente lo sabemos, el agua utilizada para la explotación petrolera se devuelve como agua de desecho, agua que no es apta para ningún tipo de consumo.
Estamos hablando también de la contaminación, bueno, un poco lo que han comentado los compañeros aquí, por procesamiento. Por cierto, los desechos que salen del mejoramiento y procesamiento del crudos no convencionales son también mucho mayores. ¿Cuánto? Ok. Coque, azufre, etcétera. Y una contribución impensable, diría yo, al grave problema de cambio climático. Esto es algo también muy importante. Si el desarrollo está en nuestros imaginarios, yo diría que el desarrollo sustentable está todavía más en nuestros imaginarios, porque parecía por una especie de reivindicación ecológica del desarrollo, a las cuales tal vez unos le han huido el desarrollo y se van arropados, digamos, en el manto del desarrollo sustentable, porque parece el desarrollo ecológico. Pero el desarrollo sustentable, diría, al menos de la perspectiva que trato de plantear aquí, es una contradicción estructural, en este caso, ¿no? Como término. Inicialmente vale la pena mencionar que el propio Ministerio del Ambiente lo reconoce en el informe de Venezuela 2010, que los imperativos de sustentabilidad que determinan que el modelo basado fundamentalmente en la explotación de recursos resulta sencillamente inviable en el mediano plazo. Mediano plazo más o menos que tienen mucha relación con las inversiones que se están dando en la faja. Pero precisamente esto, ¿no? Hay una especie de trampa semántica que se da con esto de la Venezuela potencia energética mundial, pero una especie de planificación del desarrollo sustentable. Pero el desarrollo sustentable no solamente, digamos, que es basada en una opinión, sino hay que ver, desde al menos desde el 92 que se globaliza la idea de desarrollo sustentable, qué ha sido el desarrollo sustentable. Y la historia, digamos, desde el 92, ¿no? Pena mencionar, de hecho, Santa Rita, que es la refinería, está en una especie de debate sobre dónde colocarla, porque Cabruta es una sabana inundable. Pero sobre todo lo interesante y peligroso es que esta emisión y gran cantidad de desechos y efluyentes que se expulsan por el tipo de corriente del río van a parar prácticamente siempre al delta del Orinoco, que es el ecosistema más delicado porque son básicamente manglares. Los morichales y los manglares son demasiado delicados a la explotación, a los desechos petroleros. Dale. Y esta pregunta, bueno, un poco la pregunta complementando lo que dijo Santiago. Bueno, vamos a vernos ahora en el espejo nacional, vamos a ver lo que le hicimos al lago de Maracaibo, lo convertimos en una cloaca petrolera y ver si nosotros estamos entonces yendo en esa dirección. Dale. Ok. Los derrames, bueno, esto es una cosa importante, los derrames a nivel mundial son cotidianos, pequeños o grandes. No solamente los derrames visibles que salen en televisión son los derrames que ocurren, sino sí existen microderrames. Lo interesante o lo particular es mencionar que cuando una misma área es afectada varias veces o persistentemente por desechos petroleros o por la contaminación directa del petróleo, tiene o va perdiendo su capacidad de regeneración. Entonces, eso es una cosa que vale la pena mencionar. Y ahí están según PDVSA, según PDVSA, cuántos barriles de petróleo se derramaron en 2010 y en 2011, según los datos de PDVSA. La pregunta que vale la pena hacer es si nosotros inclusive estamos preparados para afrontar el impacto de un derrame petrolero en la cuenca del Orinoco. Esa es una pregunta que vale la pena hacerse. Esto también sale del informe ambiental del Instituto Nacional de Estadística. Los crudos extrapesados de la faja del Orinoco son los más contaminantes y perjudiciales a la hora de un derrame, comparado con otro tipo de crudo, que eso también el profesor John Dillon lo explicó ayer. Dale. Esta es otra digamos, una especie de digamos que no solo antecedentes, sino deuda que tiene la PDVSA vieja y la PDVSA nueva con las fosas. Es decir, las fosas aún tenemos cerca de 80% de las fosas no saneadas. Entonces, esto es algo también que vale la pena resaltar. Y el tema del calentamiento global es importante porque si lo pensamos globalmente, evidentemente es un drama, pero si uno dice, bueno, ¿cómo va a afectar específicamente a Venezuela? Vale la pena ver que en informes y también estudios ambientales se plantea que la vulnerabilidad del país es bastante grande, sobre todo porque la población de un país como Venezuela está prácticamente toda en el norte, en la cual hay mayor escasez de agua que en el sur.
descompensaciones de la ordenación territorial de nuestro país se reflejan o se reflejaron en el 2010 con la sequía más grande de los últimos 40 años y los perjuicios que tuvo. Pero es importante ver que después de las arenas bituminosas de Canadá, el crudo de la faja del Orinoco es el más contaminante en términos de emisión de gases de efecto invernadero, es decir, el que mayor tiene valores altos, y que evidentemente sería una especie de contradicción con el objetivo 5, porque el objetivo 5 hay que leerlo, hay que saber cómo leerlo con ojo crítico, está sobre todo vinculado al tema de cambio climático, y los otros elementos ambientales que no son de cambio climático quedan bastante de lado. Pero es una contradicción, digamos, bastante clara, digamos, este cuadro con el objetivo número 5. Y esto también es algo que quisiera resaltarle, porque en los informes, digamos, que se hicieron apenas se constituyen, digamos, investigaciones para determinar, digamos, los perfiles de la faja en los años 80, ya se estaba denunciando que en el Parque Nacional Aguaro Guariquito había afectaciones por perforación y derrame. Entonces vale la pena decir, bueno, entonces ¿por qué se incluye el Parque Nacional Aguaro Guariquito en la faja? Y los mismos informes dicen que es porque tiene una gran cantidad de petróleo. Entonces es algo que vale la pena mencionar, porque el parque se ha dicho que no se va a tocar, pero hasta qué punto esto pudiese ser cierto. Dale. Y bueno, esto también es fundamental mostrarlo, porque el esquema, es decir, esto también es otro debate interesante a ver. El esquema de poblamiento y ocupación territorial de la faja, en el plan de ordenación territorial tiene un esquema y un patrón de pensamiento a nivel de sostenibilidad, pues, pero vale la pena ver cuando el presidente Chávez habla de hacer un país dentro de otro país, con ciudades, digamos, con la perspectiva de Brasilia, evidentemente con esquemas de producción y consumo que no tienen nada que ver con un sistema sostenible, y que vale la pena, digamos, revisar y ojear lo que está pasando actualmente en la faja para determinar que hay una especie de tensión entre una corriente que quiere hacer el mismo tipo de población y de ocupación territorial, y bueno, una corriente que trata de que sean verdaderamente sustentables. Esto es casi una de las últimas. Me pareció importante mostrarlo. Punto 9, ahí está en chiquito, 15 de abril de 2010. Las empresas mixtas, es curioso, las auditorías ambientales para daños anteriores y posteriores a la explotación petrolera, la auditoría ambiental la hace la misma empresa mixta. Es bastante contradictorio, porque yo mismo me hago me pago y me doy el vuelto. Eso es algo que vale la pena resaltar. Dale. Ok, las dos últimas láminas. Un debate necesario, creo que este ha sido el espacio para ello. Cosas que quisiera poner en el debate para problematizar. Uno, el problema del extractivismo se expone como problemas administrativos todo el tiempo y constantemente. Este es un argumento no solamente de presidentes, funcionarios, sino a veces del propio pueblo. El problema con el petróleo es un problema que hay que administrarlo mejor. Hay que hacer mejores administraciones ambientales para que se pueda ir mejor. En este caso es algo que creo que hay que poner en discusión y abrir un debate sobre si el problema en este caso es un problema administrativo. Se lleva al plano de la discusión al plano tecnológico, volvemos nuevamente, y eso aplica incluso para el concepto de economía verde, como en nombre de la tecnología dicen, bueno, vendrán nuevas tecnologías menos contaminantes, y con eso por fin haremos un tipo de explotación petrolera no contaminante. La extracción petrolera parece como un asunto en pro de la soberanía nacional, lo cual es puede ser bastante dudoso, sobre todo digamos, qué tipo, si la soberanía nacional es una soberanía igual que la soberanía popular, vale la pena ver en este caso en qué sentido la extracción petrolera es un asunto de soberanía y de qué tipo de soberanía. La extracción petrolera parece como un bastión de lucha contra la pobreza. Nos preguntamos de qué pobreza y de qué riqueza estamos hablando, y la destrucción de la naturaleza parece como daño colateral. La última. Esta es, digamos, la conclusión que me parece importante mostrar. La acumulación de capital se basa en una lógica de acumulación sin fin y avanza siempre hacia una ocupación, colonización, consumo de la naturaleza. Los pasivos ambientales afectan la tasa de ganancia capitalista y por ende el proceso de acumulación. Eso significa que el capital es enemigo de la protección ambiental constantemente. Si los pasivos ambientales afectan la tasa de ganancia, siempre se va a externalizar costos hacia la naturaleza. Por lo tanto, es difícil que en términos administrativos se pueda conciliar algunas cosas que hemos creído que se pueden conciliar.
Y bueno, un poco lo que planteo ahí, no hay technological fix o correctivos administrativos tecnológicos también posibles que hagan que la civilización petrolera sea un modelo sustentable. Creo que ya está terminado. Dale, pa. Sí.